Ok, entonces vamos a ver inversión. La pregunta central es ¿de qué depende inversión? En los modelos que hemos visto de ISLM y en otros, la inversión básicamente dependía de la tasa de interés y eso está bien. Entonces, en esta sesión vamos a ver el sustento microeconómico de por qué la inversión depende de la tasa de interés y también vamos a ver que depende de otras cosas como la depreciación, del capital inicial y vamos a ver algunas reglas como la Q de Tobin que nos dice si la empresa debería invertir o no. Entonces leamos la dirigida 6. Dice, uno, respecto a la teoría de la inversión, responda a lo siguiente. ¿Por qué el flujo de ingresos de invertir una unidad en el periodo T a lo largo del periodo infinito de vida de inversión en valor presente es la expresión P por eh, F sub K entre R más gamma, creo que es gamma eso, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos términos. Entonces, primero, la producción en microeconomía ustedes lo han puesto como esta forma, ¿no? La cantidad producida se realiza gracias a la combinación de mano de obra y capital, ¿no? Eso era típicamente lo que se veía en microeconomía, que la producción depende de mano de obra y capital. Cuando hablamos de inversión, vamos a enfocarnos solamente en el capital. Si yo derivaba esta función de producción respecto al capital, eso por definición era el producto marginal del capital, es decir, cuánto aumenta la cantidad producida si contrato una unidad más de capital. Y eso lo vamos a expresar como F sub K. ¿Por qué? Porque es simplemente la derivada de la función de producción respecto a K. Entonces, eso va a ser F sub K, el producto marginal de K. Luego, P va a ser el precio del bien que estoy produciendo. R va a ser la tasa de interés, es decir, cuánto me cuesta sacar dinero del banco. Y este parámetro va a ser la tasa de depreciación, es decir, la, el porcentaje de valor que pierde una máquina en el tiempo. Por ejemplo, yo compro un automóvil, pero ese automóvil se va desgastando en el tiempo y va perdiendo valor poco a poco. Igual, compro una casa, esa casa al envejecerse, al deteriorarse, al pasar el tiempo va perdiendo su valor. Ese parámetro es el que me dice en qué porcentaje va perdiendo periodo a periodo el valor, ¿no? Por ejemplo, si ese es 10%, lo que me dice es que si yo compro una casa a 100 soles o a 100.000 soles en un periodo, en el siguiente periodo va a valer solamente 90 y después va a valer el 10% menos, entonces sería 90 menos el 10% de 90, 9, y así cada vez va cayendo su valor, una máquina, una casa, cualquier cosa. Ok, luego me dice que en un periodo yo compro, vamos a poner acá una línea de tiempo. Acá tengo el tiempo. Entonces, en el primer periodo, yo compro una máquina a un sol. Entonces, desembolso un sol en una máquina. Esa máquina, yo tengo esa máquina en ese periodo y resulta que en el siguiente periodo yo voy a pagar al banco ese un sol, o perdón, un porcentaje de ese un sol que sería R, ¿no? Voy a pagar al banco R soles porque esos mes a mes tengo que ir pagando mi, mi tasa de interés, ¿no? Pero antes de eso, déjenme ir por otro lado. Pues eh, una vez que yo gasto este un sol en una máquina, esta máquina me va a producir en el, una vez que yo compro esa máquina un sol, me llega la máquina en el siguiente periodo y en ese periodo yo voy a producir PMGK, que es el producto marginal de Cano. Gracias a un sol,
yo voy a producir un poquito. ¿Cuán poquito? El producto marginal de K. Y lo voy a vender a un precio P. El siguiente periodo también voy a producir otra cantidad de producción. ¿Qué cantidad? El producto marginal de K. Y lo voy a vender esa cantidad a un precio P. Y así cada periodo voy a producir, gracias a esa máquina, una cantidad y lo voy a vender a un precio P. Si todos los periodos voy a hacer eso y me dice que eso va a ser al infinito, al infinito. Pero resulta que cada vez que pasa el tiempo, la máquina que yo estoy utilizando pierde valor. Entonces, lo que va a suceder es que si mi máquina acá era nueva, en el siguiente periodo tiene que ser multiplicado por uno menos, vamos a jalar un poco esto, en el periodo 2 tengo que multiplicar por uno menos la depreciación, porque ya perdió valor la máquina. En el siguiente periodo tengo que multiplicar por uno menos la depreciación, de vuelta uno menos la depreciación. Y así, en el siguiente periodo, esto también, pero de vuelta lo multiplico por uno menos depreciación, porque está pasando periodo a periodo. Y además, resulta que en el tiempo el dinero no vale lo mismo, sino que el dinero va perdiendo capacidad de compra, ¿no? ¿Por qué? Por la tasa de interés. Entonces, este valor que tengo en este momento lo tengo que dividir entre uno más R, porque ya pasó un periodo desde que yo compré la máquina. Entonces, ese un sol con lo que compré la máquina ya no vale lo mismo en el siguiente periodo. En el siguiente periodo, que ya pasó 2 años, por ejemplo, debería dividirlo entre uno más R al cuadrado. El siguiente, uno más R al cubo. El siguiente, uno más R elevado a la 4. Y así sucesivamente hasta el infinito. Ok, entonces, si a mí me preguntan cuánto suma todo esto hasta el infinito, voy a poner lo siguiente. P por producto marginal, vamos a ponerle producto marginal solamente sub K entre uno más R, acá P por F sub K por uno menos depreciación entre uno más R al cuadrado, más precio por producto marginal por uno menos depreciación al cuadrado, entre uno más R al cubo, más precio por producto marginal por uno menos depreciación al cubo, entre uno más R a la 4 y así hasta el infinito. A toda esa suma se le va a decir que es el flujo de ingresos, que vamos a llamarle V, al infinito, pero traído a valor presente. Si yo opero ahí un poquito, puedo factorizar, por ejemplo, precio por producto marginal entre uno más R. Acá me quedaría 1 más uno menos depreciación. Déjenme corregir esto para que sea más fácil, que sea solamente factorizar uno menos, para que sea fácil, lo vamos a sumar de esa forma. Acá vamos a factorizar solamente uno menos depreciación entre uno más R. Entonces acá me quedaría precio por todo esto entre uno más R más precio por todo esto, uno menos depreciación entre uno más R, todo eso al cuadrado, más precio por producto marginal, uno menos todo esto al cuadrado entre uno más R al cubo. Y así hasta el infinito. ¿Por qué ordenado de esa forma? Porque todo esto acá es lo mismo que aparece acá, ¿no? Entonces, eso es B, o V, perdón. Entonces, tengo V
tanto a la derecha como a la izquierda. Y operamos, sería V es igual a precio por producto marginal de K entre uno más R, más uno menos todo esto entre uno más R, y todo eso es V. Como tengo V a ambos lados, entonces paso a un solo lado todo. Acá sería V igual a precio por producto marginal de K entre uno más R. Operamos ahí, sería uno más R menos uno más depreciación, todo eso por V. Acá uno más R se va y me quedaría arriba R más depreciación por V es igual a precio por producto marginal de K, y acá tengo esto. Y eso es el valor o el flujo de ingresos de la empresa traído a valor presente. Yo sé que es un poquito complicado la mate ahí, pero la idea es que llegamos a esta expresión que nos va a ayudar un montón para crear la Q de todo. Entonces, es de la parte A. En la parte A nos pedían simplemente llegar a esa expresión. En otras palabras, este V es todo lo que voy a tener de ingresos en el futuro al infinito, gracias a que he invertido un sol o un dólar en una máquina. ¿Y para qué sirve eso? Para lo siguiente. Acá vamos a poner que V es igual a precio por todo esto entre R más esto. En la parte B me pregunta, ¿qué es esto y qué es esto? Si yo me doy cuenta, esto de acá arriba son todos los ingresos que tiene la empresa. Y todo lo que está acá abajo son todos los gastos que tiene la empresa. ¿Por qué lo de abajo son gastos? Porque R es lo que va a pagar la empresa por haberse prestado plata al banco, y depreciación es lo que está perdiendo todos los meses o todos los años porque sus máquinas se están volviendo más viejas. Y lo de arriba es el valor de su producción. Entonces, esos son sus ingresos por sus ventas. ¿Se acuerdan que F sub K era el producto marginal, que es la cantidad que estoy produciendo gracias a mi máquina? Esa cantidad la estoy vendiendo a un precio P. Entonces, todo lo de arriba son ingresos por ventas, por la producción, y lo de abajo son los gastos. Entonces, lo que me está diciendo este, esta división es cuán, cuán grandes son mis ingresos respecto a mis gastos. Si esa división fuera 1, lo que me está diciendo es que mis ingresos son idénticos a mis gastos, entonces estoy ganando 0. Si esa división fuera mayor a 1, me está diciendo que mis ingresos son mayores a mis gastos, por tanto tengo beneficios positivos, ¿no? Si esa división fuera menor a 1, me está diciendo que lo de abajo es mayor a lo de arriba, es decir, mis gastos son mayores a mis ingresos, por tanto, estoy teniendo pérdidas. Entonces, esa es la explicación de qué es lo que está en el denominador y en el numerador. Luego me dice, defina la Q, que es la Q de Tobin. La Q de Tobin se define simplemente como esta expresión que hemos hallado. Y explique para qué valores esta Q es lo óptimo para invertir. ¿Para cuál no es óptimo invertir? Ya. Resulta que si Q es igual a 1, eso quiere decir que los ingresos son iguales a los gastos, por tanto la empresa es indiferente, no gana nada, ¿no? Entonces es indiferente entre invertir o no. Si la Q de Tobin es mayor a 1, quiere decir que el precio por el producto marginal es mayor a los costos, los ingresos son mayores a los costos,
entonces la empresa recibe ganancias o va a recibir ganancias y por tanto la empresa sí va a invertir. Y si el Q de Tobin es menor a uno, quiere decir que los ingresos son menores a los gastos, entonces la empresa no va a invertir. Entonces, esta es la definición de la Q de Tobin. Entonces, la Q de Tobin es un instrumento que utilizan los empresarios, los financistas, los economistas, para saber si debo o no debo invertir. Y para calcular esa Q de Tobin, lo que tienen que tener información es cuál es la tasa de interés del mercado, no cuánto le va a costar sacar un crédito. Tienen que saber cuánto pierde el valor sus máquinas en el tiempo, es decir, la depreciación. Tienen que saber a cuánto van a vender sus productos que van a producir y tienen que saber cuán productivos son las máquinas que van a comprar. Entonces, es una teoría muy simple sobre cómo deben tomar decisiones las empresas, pero es bastante eh, interesante, ¿no? Entonces, me está diciendo que la inversión, que sí hay inversión, depende de la tasa de interés, depende de la depreciación, depende de los precios y depende de la productividad marginal del capital. Y eso es un concepto un poquito más amplio de lo que nosotros veíamos en ISLM, ¿no? En ISLM, la inversión solamente dependía de la tasa de interés. Ahora aparece que depende de más cosas. A ver, ¿qué pasaría si la tasa de interés aumenta? Según la Q de Tobin, si la tasa de interés aumenta, el Q cae. Y si el Q cae, eso quiere decir que nos acercamos a esta situación donde no se invierte. Entonces, mientras la tasa de interés aumenta, es menos probable que se invierta, ¿no? Si la depreciación aumenta, también cae el Q y el Q nos lleva más cerca a una situación donde no se invierte. Entonces, si la depreciación aumenta, también es menos probable que se invierta. ¿Qué sucede si los precios aumentan? El Q aumenta y eso quiere decir que nos acercamos más a esto. Entonces, si el Q aumenta, pero si el P aumenta, quiere decir que es más probable que se invierta. Y si las máquinas se vuelven más productivas, la tecnología aumenta, la productividad marginal del capital aumenta, entonces también es más probable que se invierta. ¿Hacer preguntas, chicos? Profesor, buenas tardes. En la parte de FK que dijo, ¿por qué iba a aumentar? ¿Por qué El era más F, probable el, invertir? el F sub K es la productividad marginal del capital. Ah, ya, ¿Cuán, porque te produ- vamos a... cuán productivo es una máquina, no? Entonces, si la máquina es más productiva, entonces me va a permitir producir más, entonces es más rentable producir, ¿no? Ok, gracias, profesor. A ver, sigamos. Pregunta 2. Dice, dada la siguiente función de producción, vamos a escribir la función de producción. La producción depende de L y K según esta forma. A por capital elevado a la alfa, L elevado a la 1 menos alfa, donde ese alfa está entre 0 y 1. Y nos piden encontrar el nivel deseado de capital. Entonces, una empresa toma decisiones para maximizar su beneficio, ¿no? Entonces, vamos a plantear el ejercicio de maximización de beneficios. Y los beneficios son simplemente la diferencia entre ingresos y gastos, donde el ingreso es lo que produce, que es esto, multiplicado por el precio, eso es su ingreso, y su gasto, vamos a ponerle que son los costos totales, que acá vamos a poner costos totales,
Que bueno, de frente podemos poner qué es lo que desembolsa en trabajadores, que es salario por mano de obra, y también lo que desembolsa en capital, que es la cantidad de capital multiplicado por el costo del capital, que es R. Entonces, si esta empresa quiere decidir cuánto capital utilizar, debería derivar esa función respecto a capital e igualar a cero. Entonces, derivo sería precio por derivada de la función de producción respecto al capital menos R es igual a cero. Y yo sé además que todo esto, por definición, es producto marginal. Entonces sería precio por producto marginal de K igual a R. Y si despejo, acá me sale producto marginal de K es igual a R entre P. Entonces me dice que la condición de maximización es que el producto marginal sea R entre el precio. Entonces, veamos, ¿qué más puedo hacer ahí? Si ya sé que el producto marginal tiene que ser de esa forma, ya. Acá arriba tengo la función de producción, entonces derivo esa función de producción para tener el producto marginal de K. Entonces sería alfa por A por K a la alfa menos uno por L a la uno menos alfa es igual a R entre P. Lo único que me interesa ahí es tener la expresión de K. Voy a hacer unos cuantos artificios ahí, un artificio nomás, para que me quede de forma más sencilla. A ver, ¿qué puedo hacer ahí? Tengo el A, tengo el K. ah, mm, Vamos a poner así. Alfa A, K a la alfa, L1 menos alfa, K menos uno. Es lo mismo, ¿no? Solamente he separado el K en dos expresiones. ¿Qué pasaría si ahí... ah, ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo dividir entre K menos uno y arriba también poner K menos uno. Mm, ya, sí. En realidad no está sucediendo nada, ¿no? Porque estoy dividiendo y multiplicando. Pero eso, ¿qué me beneficia? Que toda esta parte de acá es lo que está acá arriba. A por K a la alfa por uno a la uno menos alfa es simplemente Y. Y acá tendría K menos uno es igual a R entre P, ¿no? Porque igual esto se va con esto y me queda K menos uno. Igual ni siquiera debía hacer eso, ¿no? Por las puras lo hice eso. La idea es que me queda esto. Voy acá y despejando me quedaría Y entre K es igual a R entre P. K es igual a alfa por Y por P entre R. Y ese va a ser mi capital que quiere elegir o que quiere tener la empresa. Por eso le voy a poner K óptimo. Entonces, la cantidad de máquinas que quiere tener esa empresa depende de P, de Y, de alfa y de R. Veamos si tiene sentido. Si el precio de los bienes que yo estoy produciendo aumenta, probablemente va a ser más rentable producir y por tanto voy a necesitar más máquinas. Si yo estoy planeando producir un montón de bienes, supongamos porque sé que la demanda va a crecer, entonces el Y aumenta, por tanto voy a necesitar más máquinas. Si el R aumenta, quiere decir que el costo del capital es más caro y como es costoso tener capital, voy a utilizar menos capital. Y por otro lado, el alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa aparecía acá en el exponente del capital
El alfa me dice cuán importante es el capital para mi producción. Por ejemplo, en una mina, ese alfa es bien alto. ¿Por qué? Porque en las minas, sin máquinas, tú no haces nada. Solamente con trabajadores es muy difícil producir. Las máquinas es lo que realmente te permite producir rápido. Mientras que, no sé, en un estudio de abogados, que es también que se producen cosas, se producen servicios, ahí el alfa es bien chiquito, porque lo que más importan son los trabajadores, no importan mucho las máquinas. Entonces, el alfa te está diciendo cuán importante en esta industria o en esa empresa es el capital. Me está diciendo si ese alfa es grande, es decir, si en esa empresa el uso de capital es muy importante, entonces también voy a contratar más capital. Entonces, eso es el capital óptimo que me están pidiendo ahí en la parte A. Luego me dice, asuma que ese alfa es 0,1. ¿Cuál será la expresión del capital? Sería K es igual a 0,1 por Y por P entre R. Ah, nada más, ¿no? Solo me pide eso. Luego dice, considerando todo lo anterior, suponga que la demanda por inversión de esta economía está dado por la siguiente expresión. Me dice, la inversión, bueno, vamos a verlo de esta forma. El capital en un periodo T más 1 es el capital que ya existía en el periodo anterior más el capital o la inversión que se ha hecho en la empresa. No tiene sentido. El capital que tengo en un periodo es el capital del periodo anterior, pero adicionado con las máquinas o el capital que he comprado, que es la inversión. Y si yo despejo, sale que la inversión es simplemente la diferencia entre el capital en dos periodos. Ah, ya. Y luego me dice, se sabe que esta firma tiene costos de inversión. ¿Qué sucede? Cuando uno quiere invertir, no es que yo invierto, yo compro la máquina y ya está. La máquina llega a mi casa o a mi empresa de inmediato, sino que demora tiempo y ese tiempo es costoso. Hay que contratar, no sé, hay que acondicionar mi planta para que, para que se pueda usar la, para que se pueda instalar la máquina, tengo que acondicionar mi planta, tengo que contratar nueva gente. Hay un montón de costos. Pero además de esos costos, existen los costos de ajuste, que vamos a ver acá. O sea, acá los costos se componen en dos cosas. Acá hay un paréntesis y acá hay otro paréntesis. ¿Por qué? Porque son dos tipos de costos. El primero me dice que es KT más 1 menos K óptimo. ¿Qué es eso? Acá me está diciendo que es la diferencia entre el capital y el óptimo de capital. Es decir, me está diciendo que cuando yo estoy fuera de mi óptimo, tengo un costo. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita tengo una máquina produciendo en mi fábrica, pero yo sé que lo ideal para mi fábrica es tener dos máquinas, hay una diferencia de una máquina. El hecho que yo esté fuera del óptimo, el hecho de que no tenga dos máquinas y solo tenga uno, está ocasionando que yo genere pérdidas todo el tiempo, ¿no? Porque estoy dejando de producir lo que debería producir. Entonces, eso es un costo asociado a estar fuera del óptimo. Yo tengo una máquina, pero según lo que es mis estudios, mis proyecciones, debería tener dos máquinas. Y como no tengo dos máquinas, sino solamente una, estoy dejando de producir y estoy dejando de vender. Entonces, esa partecita, vamos a llamarle el costo de estar fuera del óptimo.
Y esa resta puede ser positiva o negativa, ¿no? En el ejemplo que acá les he dado, esa brecha es cuánto es negativa, ¿no? Porque sería una máquina que tengo menos 2 sería negativo. Pero también puede suceder lo opuesto. Puede suceder que yo tenga dos máquinas, pero según mis estudios, según mis proyecciones, mis estimaciones de mercado, solo debería tener una máquina. ¿Qué está sucediendo? Que yo estoy teniendo más máquinas de lo que es el óptimo que debería tener. Entonces hay una máquina que está por las puras, está ahí sin hacer nada, sin hacer mucho, y en lugar de tenerlo ahí lo podría vender y tener ese dinero para otras cosas. Entonces también estar en el otro lado del óptimo también me genera pérdidas. Entonces como esas pérdidas, pues como esa diferencia puede ser positiva o negativa, para volverlo positivo lo elevo al cuadrado. Ya por eso aparece el cuadrado ahí, para estar, eh, lo elevo al cuadrado para que se vuelva positivo. En el otro paréntesis voy a poner esto. Es decir, ese se llama el costo de ajuste. Si se dan cuenta, esa diferencia aparece acá, que es simplemente la inversión. Es decir, es el costo de invertir. Y el costo de invertir también puede ser positivo o negativo, porque puede ser que yo necesite comprar una máquina, es decir, ese costo de ajuste es positivo, pero también puede ser negativo, cuando yo tengo que deshacerme de una máquina porque ya no me está funcionando o porque la demanda de mercado ha caído. Pero como ese costo de ajuste, que es el costo de inversión, puede ser positivo o negativo, también lo elevo al cuadrado. ¿Qué más? Por ahí aparece este parámetro E. ¿Qué me dice ese parámetro E? Ese parámetro E me está diciendo la importancia del costo de ajuste pero la importancia del costo de estar fuera del óptimo respecto a la importancia del costo de ajuste. Si ese parámetro E es 0.5, lo que me está diciendo es que los costos de estar fuera del óptimo representan la mitad de lo que son los costos de ajuste. Es decir, son la mitad importantes de lo que son el coste de ajuste. Si ese parámetro E fuera 1, y como al otro lado también está multiplicado por 1 el costo de ajuste, me dice que ambos son igual de importantes. Si por alguna razón ese fuera 2, y yo sé que el coste de ajuste está multiplicado por 1, lo cual me quiere decir que los costos de estar fuera del óptimo son el doble de importantes de lo que son los costos de ajuste. Los costos de estar fuera del óptimo son el doble importante de lo que son el coste de ajuste. Y nada más, eso es lo que me aparece ahí. Simplemente ese E es un parámetro para ver cuál de los dos tipos de costos son más importantes. ¿Qué más? Ya. En el C me pregunta lo siguiente. Minimiza la función de costo y encuentra la expresión de inversión neta en términos de la brecha entre y capital deseado y el efectivo. Entonces, como estos son costos, nosotros hemos visto en microeconomía que la empresa debe buscar minimizar sus costos, ¿no? Entonces vamos a minimizar los costos acá. Y la pregunta es, ¿minimizamos respecto a qué? Resulta que este K asterisco no lo puede decir la empresa porque es un valor ideal, es un valor que debería ser, pero no lo puede modificar la empresa. Resulta que el K sub T tampoco lo puede modificar la empresa porque es el capital actual, ya está. Lo que sí puede modificar la empresa es el KT más 1 porque es el capital del futuro, el capital del siguiente periodo. Entonces voy a derivar el costo respecto al capital en el periodo T más 1 y lo voy a igualar a 0. Entonces sería 2 veces este parámetro por KT más 1 menos K asterisco, el exponente 2 menos 1, y derivo lo que está dentro de acá respecto a K por K de T más 1 y me sale 1. Acá también derivo
y ya está. Y eso debo igualarlo a cero. Acá se va el 2, se va el 2 y operando, ahí me quedaría lo siguiente. Vamos a poner kt más uno. A ver, ¿qué puedo hacer ahí? Ah, ahí voy a poner este kt más uno. Acá solamente para hacer un artificio voy a restarle el menos k y también le voy a sumar el más k. Solamente es un artificio para que me permita por ahí que aparezca la inversión. Ya. Entonces, acá puedo separar esa expresión por kt más uno menos kt. Acá tendría más, pero menos e por k menos kt es igual a kt más uno menos kt. ¿Y qué más puedo hacer ahí? ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver, kt más uno. A ver, acá. Ya. Acá factorizando me quedaría, a ver, deme un segundo, acá está menos k. Acá me quedaría e menos uno por k menos kt es igual a e. Ya. A ese lado voy a sacarle el menos de ahí para que me quede kt menos k. Al otro lado también le saco el menos uno para que quede menos así. Agreguemos un segundo acá. Esto sería kt. Creo que acá me equivoqué. Déjenme regresar un poco. Ya, a ver. Despejando con más paciencia, acá me quedaría esto. El otro pasa a restar, quedaría k menos kt más uno por el parámetro e. Ya, hasta ahí está bien. Y luego, acá podría restarle menos kt. ¿Mm? Acá tendría todo esto.
Y acá tendría E por K asterisco menos KT. Y acá tendría menos E por KT más uno menos K. Ya, perfecto. Paso al otro lado y sería uno más este parámetro. KT más uno menos K es igual a este parámetro. Y ahora sí. Entonces me queda esto. K, este parámetro entre uno más el parámetro y tendría que acá es K asterisco menos KT. Ya. Y resulta que esta parte de acá, hace un rato la vimos, KT más uno menos KT es simplemente la inversión. Esta es la inversión. Vamos a copiar acá. Inversión es igual a todo esto. ¿Y cómo se interpreta eso? De la siguiente forma. La inversión depende de la brecha, es decir, cuán lejos estoy del óptimo, y depende también de este parámetro E, que lo que me decía era cuán importante eran los costos de estar fuera del óptimo. Si esos costos de estar fuera del óptimo son muy chiquitos, muy, muy chiquitos, quiere decir que yo no estoy muy incentivado a invertir y por tanto voy a invertir muy poco, ¿no? Si es muy costoso estar fuera del óptimo, ¿no? Si este es muy chiquito, quiere decir que no me afecta mucho estar fuera del óptimo, así que no voy a invertir. Normalmente a ese parámetro que está en circulitos se le conoce como el lambda. Ese lambda lo que me dice teóricamente es la proporción de la brecha que se invierte en cada periodo. En otras palabras, si yo hoy tengo una sola máquina y sé que mi óptimo en algún momento debe ser tener 10 máquinas, ¿no? Entonces yo hoy tengo una sola máquina, pero según cómo va el mercado, según cómo van los precios, cómo va la demanda, yo debería tener 10 máquinas para poder producir lo máximo posible y tener el máximo beneficio. Sin embargo, de un día para el otro, yo no puedo comprar 9 máquinas de frente y tener 10 máquinas, y ya está. Sino que hay un periodo de que hay costos, no puedo acceder al crédito, al toque. Si igual tengo ya la plata, tengo que comprar la máquina del exterior y mientras tenga que llegar a Perú demora el tiempo. Igual cuando te instalo una máquina, a veces tengo que parar toda la planta porque tiene que haber una redistribución de la producción. Entonces, es muy costoso también implementar una nueva máquina. Por tanto, este parámetro me está diciendo que si mi brecha es 9 máquinas, entonces lo que tengo que hacer es ir poco a poco. El siguiente, en un periodo, en un año, compro 2 máquinas, pongamos. Entonces ya tengo 3 máquinas. En el siguiente, compro 2 máquinas más, ya tengo 5 máquinas. En el siguiente, 7 máquinas. Y en el siguiente, ya tengo 9 máquinas. Entonces, cada periodo estoy aumentando 2 máquinas, estoy invirtiendo 2 máquinas. Esta intuición que me dice, que me da esta expresión, tiene sentido en la vida, tiene sentido en la vida real. No es que cuando, no sé, cuando Telefónica se da cuenta que debería tener más postes de luz, más postes de cableado para sus servicios, tiene que tener más fibra óptica, tiene que tener más puntos de atención y saca una estimación diciendo que debería tener, no sé, tanta fibra óptica adicional, tantos centros de atención adicionales
Cuando el Interbank dice, ah, no, mi óptimo es tener 1.000 tiendas, 1.000 agencias de 1.000 oficinas de atención, no es que de un año al otro ya de frente abre todas las oficinas, ¿no? Cuando Tambo o Oxxo, no sé, hacen su estudio de mercado y dicen, no, lo óptimo es que tengamos, no sé, 2.000 tiendas para abastecer a todo nuestro público objetivo. No es que de un año para el otro abren todas las tiendas, sino que es costoso abrir tienda a tienda, no solamente en dinero, sino porque hay restricciones de crédito, no hay liquidez, alquilar las casas para poner una tienda demora, hay que buscar, igual cuando alquilas la casa tienes que implementar el local, volverlo a pintar, volver a rediseñar, hacer un cambio de un montón de cosas. Entonces, lo que hacen las tiendas, las empresas, es ir poco a poco, ¿no? Entonces, cada año 200 tiendas más, el siguiente año otras 200. Y este parámetro lambda es lo que me está diciendo esa información. ¿Cuán rápido, qué porcentaje va a estar adicionando poco a poco la empresa hasta llegar a su óptimo? ¿Qué más? Luego dice, suponga que R, que es la tasa de interés, que yo le he puesto con R minúscula, pero acá aparece con R mayúscula, no hay problema, es 5%, el precio es 1 y este parámetro lambda es 0.25. Ah, calcule el nivel para el año ya. Entonces, la inversión en el periodo 1 va a ser 0.25 por el K óptimo menos 400 me da el dato, ¿no? El producto de ese año, perdón, me dice que el producto es 400. ¿De dónde saco eso? Ya. Yo hace un rato había hallado de que esta empresa tenía como óptimo esto. Eso lo voy a utilizar acá. Me dice, era 0.1 por Y, acá me dice que Y es 400 y me dice que la tasa de interés es 5%, que sería 0.05 y que el precio es 1. Y ahí me sale 800. Entonces, sucede que el capital óptimo es 800. Este capital óptimo de acá es 800. Y su capital inicial, ¿cuánto es? Me dice que es 400. Entonces, esta empresa tiene 400 de capital inicial, pero su óptimo es tener 800. El primer año va a invertir simplemente, acá sería 100. Entonces, tiene 400 hoy, en el siguiente periodo va a aumentar 100 y va a tener 500. Y luego va a ir aumentando poco a poco, y va a dejar de invertir cuando llegue a 800. En algún momento va a llegar a 800 y ahí es cuando deja de invertir. Luego, pregunta E. Supongo ahora que debido a un avance tecnológico, ese lambda aumenta al doble. Entonces, si el lambda aumenta al doble, ahora va a ser el lambda igual a, antes era 0.25, ahora es 5. ¿Cuánto será la inversión? La inversión ahora va a ser 0.5, 800 menos 400 sale 200. Entonces, si ese parámetro aumenta al doble, entonces en el primer periodo la empresa va a invertir 200, entonces va a llegar a tener 600 y así poco a poco va a ir aumentando su capital hasta llegar en algún momento a 800. Entonces, ¿qué va a suceder? La empresa va a llegar a su óptimo más rápido de lo que hubiera llegado si el parámetro hubiera sido más chiquito. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Ahora vayamos al 3. Dice, una empresa evalúa la compra de un equipo que cuesta 100.000 soles, $100.000. El equipo genera ingresos anuales, va a generar ingresos de $10.000 en los próximos 10 años. La tasa de interés es 5%, la depreciación es 3%. Calcule el valor presente de los beneficios futuros que genera la empresa. Entonces, me está pidiendo algo parecido a lo que hice en la parte inicial, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que me está pidiendo que haya ese V, que es el flujo futuro de todos sus beneficios. Entonces, va a suceder lo siguiente. Tenemos 10 años, ¿no? 10 años. El primer año, lo que va a suceder es que la empresa va a invertir y gracias a esa inversión va a recibir, ¿cuánto? Va a recibir 1.000 o 10.000 soles, ¿no? $10.000, pero ese beneficio ha llegado en un periodo después de haber invertido. No es que yo compro la máquina y produzco de frente, sino que recién el siguiente periodo empiezo a producir. Entonces sería 100.000, perdón, 10.000 entre uno más la tasa de interés. Luego, resulta que también hemos visto que tenemos que tomar en cuenta la depreciación. Entonces sería 10.000 entre uno más r al cuadrado más uno menos depreciación al cuadrado por 10.000. Es la misma lógica de lo que hemos visto al inicio en en el ejercicio 1, ¿no? Y así hasta el periodo 10. En el último periodo, que es el periodo 10, acá sería la 9 por 10.000 entre uno más r a la 10, ¿no? Si yo sumo todo eso con la fórmula que hemos visto en la parte inicial, voy a llegar a lo siguiente. Aunque podemos hacerlo de nuevo. Acá sería v es igual a lo siguiente. 10.000 entre 1 más r, 1 más 1 menos depreciación. Aunque acá solamente voy a ponerle 1. Sería 10.000 más, a ver, demos un segundo, ¿cómo vemos esto? 10.000 mejor así. 10.000 entre 1 más r más 1 menos depreciación entre 1 más r y factorizando me quedaría 10.000 entre 1 más r más 1 menos depreciación por 10.000 entre 1 más r al cuadrado, así hasta 1 menos depreciación a la 8 por 10.000 entre 1 más r a la 9. Y resulta que todo esto se parece mucho a esto de acá arriba, solamente que incompleto hasta el periodo 8, o sea, el periodo 9, perdón. Entonces, esto sería v menos el último periodo, que es 1 menos todo esto. Ya está.
Y esa expresión de ahí, la única incógnita es el V. Así que lo que tengo que hacer es despejar el V. A ver, acá sería uno menos esto. Todo eso por V es igual a 10.000 entre uno más R menos uno menos todo esto a la 10 entre uno más R a la 11 por 10.000. Y bueno, ahí debería despejar. Vamos a ver esto. Uno más R menos uno. La única diferencia con la pregunta número uno es que en la pregunta uno estaba al infinito, pero acá está solamente 10 periodos, ¿no? Por eso se vuelve de esa forma. Bueno, acá se va uno y el uno, me quedaría R más depreciación. Si eso lo llevamos al otro lado, quedaría uno más R entre R más depreciación. Ya. Entonces, esa es la expresión de los beneficios traídos a valor presente. Y si me dan los datos, puedo hallar el valor exacto. Pero veamos. Según los datos, la tasa de interés era 5%, ¿no? Entonces acá sería 1,05. Tasa de depreciación era 3%, así que acá sería 1 menos 0,03 elevado a la 10. La tasa de interés era 5%, elevado a la 11 por 10.000. Acá sería 1,05 y acá sería 1. Sería 0,05 más 0,03. Eso lo metemos en la calculadora y me debe salir 68.410,69 aproximadamente. Entonces me está diciendo que en el futuro mi ganancia va a ser 68.410,69. Todas las ganancias del futuro traídas a presente va a ser eso. Luego me pregunta, determine si esta empresa debería realizar la inversión o no. Inicialmente a mí me dijeron que esta inversión costaba $100.000 y ahora encuentro que mi ganancia va a ser 68.000. Entonces no va a invertir porque la inversión que costaba 100.000 es mucho mayor a los beneficios que solamente son 68.410. En la parte C me dice, ¿cómo cambiará su respuesta si el costo del capital sube a 20% debido a una crisis financiera? Entonces ahora R es 13% y me dice que un terremoto hace que la depreciación cambie a 7%. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente volver a aplicar esto acá para ver cuál sería el beneficio de la empresa traído a valor presente. Pues acá simplemente sería 10.000 entre 1,13 menos 1 menos 0,07 elevado a la 10 entre 1,13 a la 11 por 10.000, 1 más R, que es 0,13, y R 1,13 y tasa de depreciación 0,07. Y ahí me debería salir aproximadamente 42.000
42.871.22. Y de vuelta, la inversión, o sea, el gasto en invertir, que era 100.000, sigue siendo mayor a los beneficios, así que la empresa tampoco va a invertir. En ningún, en ningún escenario que me plantean, la empresa va a invertir porque el valor presente de los beneficios es mucho menor a lo que cuesta la inversión. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, chicos. Entonces, a ver, vamos a repasar un poco el sílabo para que quede las fechas, las- para que tengan en cuenta las fechas. A ver, estamos, estamos en macro 2 y el sílabo es este. Ya. Hoy día hemos hecho la PD5 y la PD6. Eh, la práctica calificada 3 es este sábado, bueno, el 23 de noviembre, donde entran solamente los temas de la PD5 y PD6, es decir, lo que hemos visto hoy en la mañana y en la tarde. La PD7 la vamos a tener, bueno, la PD7 la vamos a tener el 30, normal en clase, y la última PC tiene que ser el 7 de diciembre. Eso quiere decir que como yo me retrasé con ustedes, la PD8 la tenemos que recuperar de forma virtual en algún momento. Entonces voy a coordinar con su delegado para recuperar una PD, pero para la PC de acá de una semana, solamente entra PD5 y PD6. ¿Ya? Y la PD y la PC4 es el 7 de diciembre, donde entran estas dos PDs, PD7 y PD8. Pregunta, chicos, sobre ello. Profesor, una consulta en esta PS2, sé que hay la P7 y la P8, no, la P5 y la P6, pero un ejercicio en específico que va a venir, las pautas. Pues habríamos visto muy pocos ejercicios. Hemos visto en la mañana cuántos, tres, cuatro, y ahora solamente tres. Así que probablemente algo muy parecido de lo del día, ¿no? Son, Profesor, dime. ¿podría compartirnos la grabación de la PD5, por favor? Porque hay algunos que no hemos podido ingresar. Y Claro, claro. también solucionar. Voy a subir el video y también la pizarra, también lo voy a compartir. No te preocupes. Profesor, disculpe, ¿tendrá las notas de la PC2 que dimos? Ah, no las tengo ahorita, creo. A ver, voy a buscarlas, creo que ya las tengo. Más tarde les aviso si ya la tengo por ahí. Por favor. Ok, chicos, entonces no se olviden las fechas y ya nos vemos en una semana.
Gracias, profesor. Buen fin de semana. Profe, Cuéntame. Alguien estaba preguntando algo, creo. Ok, chicos, entonces ya nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, nos vemos.